Buenos días, nosotros somos el grupo de primero de bachillerato de ciencias y vamos a exponer nuestro trabajo que se llama Lavarse las manos es pan comido. Para empezar, yo voy a contar la introducción y debemos saber que los hongos pertenecen a uno de los 5 reinos de seres vivos que hay, junto con las plantas, los animales, las monedas y los protozoistas. También en este proyecto vamos a ver cómo los mohos son pequeños organismos microscópicos que crecen en lugares con baja luminosidad, con humedad y al aire libre, y se reproducen mediante esporas. Estos digieren y descomponen materia orgánica formando una capa de vellosidad o filamentosa que puede ser de varios colores, como puede ser gris, negra, verde o incluso varios colores como rojo y rosa. En este proyecto hemos visto el crecimiento del moho en distintos tipos de pan y también hemos analizado la higiene de manos y los conservantes que pueden tener. El mucor, la especie mucor mucedo, es muy común y origina filamentos blancos con esporangios negros. La especie Rhizopus es también muy común y y puede provocar enfermedades en personas con el sistema inmune debilitado y es de color negro. El Penicillium es un tipo de moho muy variado. Pueden tener manchas blancas, grises o azules. Y luego el Genocadosporium hay decenas de tipos. Pueden presentar un color desde oliva, negro o marrón. Algunos mohos pueden provocar sustancias tóxicas llamadas micotoxinas o también pueden provocar sustancias cancerígenas llamadas aflatoxinas. Debido a ello, es importante limitar su crecimiento en los alimentos. Para conservar los alimentos se utilizan conservantes que sirven para que no se estropeen con tanta facilidad y en este caso, como en este caso, el pan de molde. Sin embargo, el pan de barra no incluye conservantes en su fabricación y los más frecuentes son el E200 y el E282. El E200 recibe el nombre de ácido sórbico que tiene origen sintético y los efectos que tiene sobre los alimentos es que detiene su crecimiento como en hongos o levaduras, y de ahí su popular uso en pan y en productos de panadería, y no tiene efectos secundarios en el organismo. Y el E282 recibe el nombre de propilo de calcio de origen sintético y los efectos que tiene sobre los alimentos es que previene el crecimiento de hongos, mohos y bacterias, y los efectos sobre el organismo son un aumento gradual de peso y un incremento de resistencia a la insulina. Actualmente el uso de conservantes está muy regulado y se usan en los alimentos en cantidades apropiadas para no dañar la salud de las personas. Y nuestro objetivo en este proyecto es analizar la importancia de conservantes alimentarios y la importancia de la higiene de manos, utilizando para ello la observación del crecimiento de moho en el pan. La primera es cómo afecta la higiene de manos en el crecimiento de moho en el pan de barra. Y la misma pregunta nos hemos hecho en cómo afecta la higiene de manos en el crecimiento de moho en el pan de molde. También qué diferencias podemos encontrar en el crecimiento de moho en los distintos tipos de panes y si esto tiene que ver con los conservantes. Además de esto nos hemos preguntado si existen distintos tipos de moho. ¿Es posible construir un microscopio que permita observar el moho en la superficie del pan con materiales sencillos? Si se puede observar el moho mediante un microscopio fabricado con materiales accesibles, si es seguro comer pan con moho, si son buenos los conservantes y si el gel hidroalcohólico puede sustituir al agua con jabón. Lo que hemos realizado es un experimento el cual evalúa la acción de los conservantes en distintos tipos de panes en relación a la higiene de manos y posteriormente los resultados obtenidos hemos creado un microscopio para poder observar nuestras propias muestras. Para hacer la primera parte del experimento, la cual sería lo de los panes, hay que tener una cosa en cuenta, que estamos en un ambiente no estéril, entonces es posible que encontremos resultados que no concuerden con nuestra hipótesis inicial, pero ese no ha sido el caso. Para la primera parte los materiales utilizados han sido pan de barra, pan de molde, bolsas de plástico con cierre hermético, pinzas, agua, jabón y gel hidroalcohólico.
Lo que hemos hecho es realizar 5 grupos distintos para cada tipo de pan, el cual sería control negativo, pan tocado con manos lavadas con agua y jabón, otro lavado con gel alcohólico y otros 2 que serían tocados con manos sucias y otro en contacto directo con el pomo de puerta. Para el control negativo lo primero que hemos hecho es sacar el pan con pinzas, evitando todo contacto posible, lo metimos rápidamente a las bolsas y los cerramos. Para los de manos sucias, nosotros mismos tocamos distintas partes del instituto, los cuales suele tocar la gente para tener más suciedad de las manos, y tocamos los panes. Para el siguiente grupo, que será el pomo de puerta, contacto directo con el pomo de puerta, y los siguientes de agua y jabón, un grupo se lavó las manos con agua y jabón y otro con gel alcohólico, y cada uno tocó sus respectivos panes. Y a la realización de meter cada pan también humedecimos un poco las bolsas para favorecer el crecimiento del mosto. Cae un microscopio para observar las muestras. Usamos dos paneles de metacrilato de distinto tamaño y tapones de botella. Usamos tuercas, arandelas, una placa de madera, una mirilla de puerta, la mirilla de la puerta en un agujero previamente hecho para poder observar las muestras. En el que primero empezó a salir fue en el que nos lavamos las manos con gel hidroalcohólico y después tocamos el pan. El siguiente que salió fue en el día 10, en el que comenzó a salir pan, como en el que se ve en la gráfica, el moho empezó a salir en el pan, en el de manos sucias en el día 10, y todos comenzaron a crecer hasta el día 13 que terminó el experimento. Se puede ver que en los que más tienen son el de manos sucias en todos los casos. En esta gráfica se observa el crecimiento de moho en el pan de barra. Este fue nuestro primer experimento en el cual el control negativo queda libre de moho. En el de manos desinfectadas con gel hidroalcohólico se observa un punto de crecimiento en el día 7 que se va expandiendo a lo largo de los días sucesivos. En el de manos lavadas con agua y jabón se observa un ligero crecimiento en el día 9, que cabe destacar que son 2 días después de lo que observamos de manos desinfectadas con gel hidroalcohólico. En el que se observa mayor crecimiento de moho es el de manos sucias, puesto que en el día 7 se pueden llegar a ver 12 puntos de crecimiento. Por último tenemos el pan que es expuesto al pomo de puerta, que empiezan a aparecer mohos en el día 10 y se van expandiendo a lo largo de los días. En todos los experimentos que hemos hecho no hay diferencias, se puede observar que en manos sucias y en el de pomo de puerta son los que en el que más moho ha crecido. Gracias a nuestro microscopio, primero observamos preparaciones microscópicas que ya teníamos en el laboratorio para a continuación mostrar los mohos crecidos en nuestros panes. El primero se observa bien los esporangios verdes y amarillos, y en el segundo los esporangios negros, que al final de la exposición os enseñaremos cómo funciona el microscopio. Aunque en este moho, en esta fotografía se pueden ver los resultados del día 13, los mohos siguieron creciendo y se puede comprobar que este es mucho más grande la colonia. Sin embargo, como estos mohos que hemos puesto en la última tanda solo han crecido hasta el día 9, están bastante limpios y solo se pueden ver los resultados cuando tenemos más días de creciendo el moho. Además, si vemos las tablas, se observa una gran diferencia en el pan de barra respecto al pan de molde, debido a que uno tiene conservantes, creemos que es porque uno tiene conservantes y el otro no. Ahora, para resolver las preguntas, vamos a enlazarlo junto con las conclusiones. Hemos visto en este proyecto que lavarse las manos es muy importante, debido a que tenemos las manos llenas de esporas y que al estar en contacto con el pan y los glúcidos y al humedecerse crean colonias. También hemos visto que en el pan de molde no ha salido ningún tipo de colonia de moho debido a los conservantes. Que la función de los conservantes es que no salga moho, o que si sale que se retrase y sean en pequeñas cantidades. También hemos visto que los dos tipos de pan con las manos sucias y tacado con el pomo de puerta salen más que cuando hemos lavado con agua y jabón. El pan de molde tiene más conservantes, lo que permite lo que retrasa el crecimiento de moho en ellos, mientras que el pan de barra carece de conservantes, lo que permite al moho crecer con más libertad. Las diferentes coloraciones y formas de los mohos nos permiten identificar sus géneros.
para analizar un MO correctamente es necesario un análisis exhaustivo. Es posible fabricar un microscopio con materiales caseros fáciles y económicos y con un móvil. Además también puede usarse como lupa si la iluminar desde arriba. La ventaja que tiene este microscopio es que al utilizar el teléfono móvil se pueden hacer fotos y vídeos fácilmente. El máximo aumento de la cámara depende del móvil que se utilice. Con el microscopio que hemos fabricado hemos sido capaces de observar preparaciones microscópicas que teníamos en el laboratorio. Y posteriormente hemos observado preparaciones de los mohos que se encontraban en el pan, comprobando que podemos aumentar la imagen y observar hifas y esporangios. Dado que algunos de estos mohos poseen micotoxinas que pueden ser y terminar siendo tóxicas para nuestra salud, no es recomendable comer el pan con moho, ya que esto puede ser perjudicial para nuestro sistema. Además de esto, podemos comprobar en las conclusiones de que el gel hidroalcohólico no es igual que el agua y jabón, ya que aunque desinfecte las manos, aún quedan esporas habitando en la mano. Y también podemos concluir que los conservantes, aunque en un gran nivel puedan llegar a ser perjudiciales, actualmente en los panes, sobre todo el pan de molde, están muy regulados, lo que puede llegar a ser un efecto regular y no algo perjudicial del todo. Como conclusión final, hemos podido obtener que si vas a comerte algún alimento el mismo día que lo compras, es mejor usar un alimento que no use conservantes porque es más natural. Aunque si lo vas a tener almacenado durante varios tiempos, es mejor que tenga conservantes para así poder evitar intoxicaciones alimentarias. También hemos usado el pan de barra y el crecimiento de moho como indicadores para saber la suciedad y contaminación que podemos tener en las manos y la superficie, y se ha demostrado que el gel hidroalcohólico no sustituye al agua y jabón. Y este ha sido nuestro trabajo y espero que os guste mucho. Hola, me llamo Enrique y mis compañeros son Iván, Inés y Álvaro. Hoy vengo a presentaros un programa que hemos hecho en el instituto que se llama Adelante Plus. Participaban los de primero y segundo. Es un cohete con materiales reciclados que se propulsa con agua y una bomba de aire. Y se construye con dos botellas, una dividida en trozos y una entera. Cogemos la pelota y la parte de arriba y cortamos un poco la parte de arriba. Lo juntamos con la pelota. Pues luego cogemos la parte grande, la botella entera y la juntamos con esta. Luego le podemos dar la vuelta y cogemos esta parte y la metemos aquí. Y luego ponemos los alerones así. Y luego con el corcho le tenemos que echar agua pero primero. Y luego con el corcho partimos un poco y le metemos se lo metemos para luego con una aguja de inflar balones poder echarle aire. Y los materiales presenciales son el agua y la bomba de aire y el embudo. Y ahora va a presentar mi compañera Inés. Cuando hicimos la exhibición en el instituto nos dijeron que llenáramos los cohetes con aproximadamente 1/3 de agua y nos preguntamos ¿por qué 1/3? Así que aprovechando el concurso que nos propusieron desde el ayuntamiento hicimos una investigación sobre este asunto. ¿Qué propulsa realmente un cohete que funciona con aire a presión y agua? Se nos plantearon 4 hipótesis. Hipótesis 1. El aire es lo que realmente propulsa el cohete. Echamos en el cohete 0,1 litros de agua. Hipótesis 2. Ambos en mayor proporción de aire que de agua.
llenamos el cohete con 1/3 de agua y dejamos el resto con aire. Hipótesis 3. Ambos, con mayor proporción de agua que de aire, echamos en el cohete 1,3 litros de agua. Hipótesis 4. El agua es lo que realmente propulsa al cohete. Y llenamos casi todo el cohete con agua, con 1,9 litros. Ahora vamos a ver en pantalla los vídeos que utilizamos. En la hipótesis 1, 0,1 litros de agua y el cohete estaba casi sin agua. Y ahí podéis ver el agua que utilizamos para llenar el cohete. Y ahora podemos ver un vídeo de cómo voló el cohete. Podemos ver que no voló casi nada, porque aunque haya agua, como hay muy poca, pues ese aire que impulsa el agua hacia abajo, pues es muy poca. Hipótesis 4, 1,9 litros de agua. Había demasiada agua y podemos ver el agua que utilizamos para llenar el cohete. Y podemos ver que no subió casi nada, porque aunque haya mucha agua, si no hay aire que impulse ese agua hacia abajo, pues el cohete casi no sube. Y la hipótesis 3, 1,3 litros de agua y había 2/3 de agua y podemos ver el agua que utilizamos. Y ahora el vídeo de la hipótesis 3. Podemos ver que el cohete subió no poco, pero tampoco mucho, porque aunque haya agua y bastante aire, pues no hay casi aire para que impulse ese agua hacia arriba. Y vamos a ver la última hipótesis, que es la hipótesis 2. 0,7 litros de agua, 1/3 de agua. Podemos ver el agua que utilizamos para esta hipótesis. Esta es la que más el cohete subió. Podemos ver que en la última hipótesis el cohete subió muchísimo, fue la mejor hipótesis, porque había una parte de aire que es la que impulsa el agua y como había bastante agua, pues el cohete subió mucho. Y ahora os dejo con la presentación de Iván. Como veis, la hipótesis ganadora fue la hipótesis 2, con 1/3 de agua. ¿Por qué? Por el principio de acción y reacción, lo que significa que cuando una fuerza ejerce presión hacia una dirección, lo que sería el aire ejerciendo presión hacia el agua, hacia abajo, otra fuerza de igual magnitud ejerce presión, pero hacia el sentido contrario, lo que sería el cohete ejerciendo presión hacia arriba. Como bien sabéis, estáis aquí en el Instituto del Carrascal. Nosotros somos alumnos del primer bachillerato y los que están ahí atrás son de cuarto. Pues bueno, yo soy María. Yo soy Dani. Yo soy David. Yo soy Alejandro. Y yo soy Fran. Yo soy María. Y yo soy Ángel. Y bueno, pues os vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Sostenibilidad. Rápidamente, ¿cómo surgió este proyecto? Pues bueno, pues mis compañeros y yo nos dimos cuenta de que las generaciones más jóvenes que nosotros no estaban del todo concienciadas con los problemas que hay en nuestro planeta, tanto medioambientales como de personas. Entonces, se nos vino a la cabeza que en 2015 la ONU propuso los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se nos ocurrió que podríamos coger unos cuantos y explicárselos en los recreos de forma didáctica y entretenida para que fuesen un poquito más conscientes de lo que está sucediendo y de lo que podemos hacer para que todo vaya mejor. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser explicaros unos cuantos. Vamos a empezar con este de aquí, ¿vale? Vale, pues ahora yo voy a explicar el objetivo 3, que es el de salud y bienestar. Vale, para explicar esto voy a empezar con que muchas veces nosotros leemos la etiqueta de algún alimento que nos vamos a tomar y leemos las cosas y pensamos que algo será dañino de eso, porque leemos nombres raros. Pero en realidad no nos damos cuenta de lo que verdaderamente es dañino para el cuerpo. Para ello vamos a hacer un experimento comparando Nesquik con el Colacao. ¿Qué tienen en común? Bueno, el Nesquik y el Colacao ambos tienen un gran porcentaje de azúcar, pero la principal diferencia es que el Nesquik tiene un ingrediente que es la lecitina de soja, que actúa como emulgente. Para que lo entendáis, un emulgente atrapa las sustancias insolubles para que el resto de la disolución se pueda mezclar bien. Vale, ahora aquí vamos a mezclar Colacao y leche y Nesquik y leche, y vamos a ver cómo el Colacao se va a mezclar peor que el Nesquik.
Entonces, El bote ¿por de qué? Nesquik Colacao y este de Nesquik. Porque muchas veces pensamos, ¿por qué el Colacao tiene grumos y por qué el Nesquik se disuelve también? ¿O por qué me gusta más uno que otro? Pues es por este ingrediente que es la lecitina de soja. Bueno, aquí no se puede ver muy bien, por eso vamos a comparar el Nesquik y el Colacao con agua, aceite y Fairy. En uno vamos a echar solo aceite y agua y vamos a ver que no se va a disolver muy bien como pasa con el Colacao y la leche, y en otro vamos a ver que echando Fairy se va a disolver bien como pasa con el Nesquik al tener la lecitina de soja. Esto se podría comparar con que en la mezcla del Nesquik las sustancias inmiscibles sería la leche y las grasas del cacao, y el emulgente sería la lecitina de soja, y en esta disolución las sustancias inmiscibles son el agua y el aceite, y el Fairy actúa como emulgente, hace de lecitina de soja. Bueno, y como bien ha dicho mi compañera, en el Nesquik se ha disuelto, en el Colacao podemos ver que quedan grumos, y como bien ha dicho, lo hemos comparado con el aceite, que aquí sí que es cierto que se ha disuelto más, ¿vale? Gracias al Fairy, que sería la lecitina de soja, y aquí el aceite, pues como todos bien sabemos, se ha quedado por encima del agua. ¿Qué podemos hacer? También es verdad que hay otros factores que afectan a la solubilidad, como puede ser la temperatura. Si con leche caliente el Colacao, que no tiene lecitina de soja, se va a disolver mejor por la teoría cinética molecular. A cuanta más temperatura, más movimiento de las moléculas y más fácilmente se disuelve. Como conclusión de todo este experimento, quiero decir que en vez de tomar Colacao todas las mañanas, que nos estamos metiendo una cantidad de azúcar pues muy elevada, pues a lo mejor podemos sustituirlo por un vaso de leche o simplemente cacao, que tiene únicamente 0,7 gramos por cada 100. Y que lo realmente dañino es el azúcar que nos estamos tomando, no la lecitina de soja. Y ahora mi compañero va a explicar cuánto azúcar hay en algunos productos que tomamos. Como veis, ese azúcar que tenéis allí es por cada 100 gramos. Sí, correcto. De Colacao y de Nesquik. Sí. Este es de Nesquik y en el otro es de Colacao. 3/4 aproximadamente. Vamos a ver lo mismo los dos, pero Sí, sí. Ya, aquí tenemos otra serie de productos con los respectivos azúcares que contienen por unidad. ¿Por qué hemos seleccionado por unidad? Porque cuando pensamos en por 100 gramos, decimos que es un dato más que entra en nuestra mente, pero realmente no lo analizamos y simplemente pensamos que nosotros no consumimos 100 gramos de esa sustancia, cuando en verdad muchas veces sí que lo es. Entonces hemos seleccionado distintos productos con la cantidad respectiva de azúcar que contienen por unidad. En este caso, en una natilla vemos que tenemos aquí 17,5 gramos de azúcar por natilla. En un chupa chups, viendo el tamaño reducido del chupa chups, tenemos 9,9 gramos de azúcar, lo que es mucho. En el Nesquik, por ejemplo, tenemos 15 gramos de azúcar, pero en una Coca-Cola, del mismo tamaño que el Nesquik, tenemos 35 gramos de azúcar. En un sobre de Colacao muy típico en bares y restaurantes donde podamos pedir un Colacao, tendremos unos 16,2 gramos, 12,6 gramos de azúcar. Y en un Monster, que es una de las bebidas energéticas que más de moda se han puesto, como aquí podemos ver, son unos 55 gramos de azúcar por lata, lo que es muchísimo. Y aquí a la derecha hemos preparado lo que sería un Monster hervido. Actualmente la contaminación de mares, lagos, ríos, embalses, océanos, etc. es algo que es por desgracia muy frecuente y habitual. Los principales contaminantes son plásticos, fertilizantes, virus, desechos fecales, restos de la industria e incluso sustancias reactivas. Algunos de estos contaminantes tienen la característica de que tiñen el agua, es decir, hacen que ésta cambie de su completa transparencia habitual y adquiera algún color o tonalidad, por lo que el medio contaminado es relativamente sencillo de identificar. Sin embargo, hay otros contaminantes en los que ocurre todo lo contrario, y es que no tiñen el agua, por lo que es mucho más difícil saber cuándo este está contaminado. Es por ello que es de gran importancia realizar constantemente análisis físico-químicos para comprobar la ausencia de contaminantes en el agua y la adecuación de esta agua para la finalidad que nosotros la queramos otorgar. Entre las principales fuentes de contaminación del agua destacan las actividades humanas, y las más relevantes son el calentamiento global en primera instancia, y es que debido al calentamiento global se produce un aumento de la temperatura terrestre y una mayor concentración de ácidos. Esto provoca un incremento, digamos, de la temperatura del agua, de lo que se desprende una disminución de los niveles de oxígeno y por tanto una acidificación de nuestras aguas. La tala de bosques también puede afectar a las fuentes hídricas, así como vertidos, por ejemplo, de plásticos, que ya sea bien por el propio tráfico marítimo o por una mala gestión social, puede provocar que se contamine. También actividades industriales, ganaderas y agrícolas, que en algunos casos pueden provocar vertidos de productos químicos no controlados, que lo que hacen es contaminar las aguas, así como, por ejemplo, podemos encontrarnos con vertidos de desechos, basuras, aguas fecales, sin ningún tipo de control sanitario. Finalmente tenemos el almacenamiento y el transporte de petróleo, que puede provocar ciertas filtraciones
que al entrar en contacto con el agua hace que esta, digamos, no sea tan pura, provoca ciertas impurezas y entre otros muchos casos. Bueno, para realizar el experimento hemos diluido una gota de colorante en distintos vasos que contienen cada uno 50 mililitros de agua, y estos colorantes van a actuar como distintos contaminantes que pueden ser incluso contaminantes caseros, como por ejemplo aceite o jabón que tenemos cualquier persona en casa. Y para realizar el experimento hemos utilizado unos filtros que hemos realizado nosotros ya bastantes con anterioridad en los recreos cuando hemos estado ensayando este experimento. Y hemos colocado los filtros cada uno sobre un distinto embudo, y estos embudos con el filtro sobre distintos Erlenmeyer. Pues si nosotros pensamos lo que hemos dicho con anterioridad, se crea una capa superficial que lo que impide es la entrada de los rayos de sol. ¿Esto qué va a provocar? Que cambie la temperatura, que varíe la temperatura de los ecosistemas acuáticos. Nosotros, si realmente pensamos, nos damos cuenta de que toda la fauna y la flora de los ecosistemas marinos, su organismo está diseñado para vivir en un determinado ecosistema. Es decir, tiene, por ejemplo, en el caso de los seres vivos que viven en mares u océanos, pues tienen que vivir en una determinada profundidad, con una determinada temperatura. Bueno, pues si nosotros variamos la temperatura del medio en el que viven, esto podrá afectar muy negativamente a los seres vivos que viven aquí, lo cual podrá provocar incluso la extinción de ciertas especies. Cuando a nosotros se nos plantea este problema, nosotros solemos relacionarlo con grandes empresas o incluso con el gobierno, pero nosotros también podemos tomar parte y podemos ayudar a que todo este proceso no llegue a consecuencias completamente irreversibles. Para esto, la COP26 ha ideado una serie de medidas que debemos de tomar para que este proceso no llegue al punto final donde ya sea completamente irreversible y sea algo que ya no se pueda cambiar. Para esto ha ideado un modelo que podemos realizar todos individualmente en nuestras propias casas, que es el modelo de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Vamos a empezar con reducir, y todo este tema, aunque después lo mencionarán en un experimento posterior mis compañeras, pero lo vamos a explicar respecto al aceite. Reducir. Si nosotros utilizamos la cantidad exacta y justa de aceite, no se desechará tanto y no tanto llegará a los mares, pudiendo contaminar todos los ecosistemas. Es decir, que si nosotros utilizamos una medida justa, la consecuencia que pueda tener no será tan agresiva con el ecosistema. Lo siguiente que podemos encontrar es reutilizar. Nosotros, conociendo las características físico-químicas y la composición química del aceite, nos daremos cuenta de que es una grasa. Si nosotros, con todo el aceite sobrante que podamos utilizar en la cocina, lo que hacemos es convertirlo en jabón, que esto es algo que se puede hacer gracias a la composición que tiene el aceite, pues evitaremos desecharlo y lo podemos convertir en jabón que podemos utilizar en la ducha, para las manos. Es decir, es otra buena manera de que no llegue a los mares y contamine todo lo que actualmente está contaminando. Y por último tenemos que encontrar el de reciclar. Si nosotros, en vez de tirar todo el aceite que nos sobre por el desagüe, lo cual hará que llegue al agua, lo que hacemos es llevarlo a un punto limpio, esto hará que no todo el aceite llegue al mar, y esto hará pues que el impacto en el ecosistema sea mucho mayor. Para evitar contaminar los mares también podemos recurrir a la utilización de filtros, métodos de separación, purificadores, etc. En este experimento probaremos el carbón activo y veremos si sirve para quitar toda la contaminación que le hemos puesto a las disoluciones. Bien, el carbón activo, que es lo que hemos empleado para los filtros, es un compuesto ampliamente empleado en el tratamiento de aguas residuales, máscaras antigas, filtros de purificación y en controladores de emisiones de automóviles, entre otros muchos usos. El carbón activo lo que tiene es una propiedad, y es que tiene muchos microporos, por lo que hace que la superficie específica de filtración pase de 50 a 2500 metros cuadrados por gramo. Esto lo que hace es que absorbe las impurezas. El proceso de absorción, que es el que tiene lugar, es un proceso en el cual iones, moléculas o átomos son retenidos o atrapados en la superficie de algún material. Vale, después de haber hecho este experimento y poder ver el resultado que hemos obtenido, podemos ver que no se ha limpiado completamente el agua que teníamos. Es decir, podemos ver que todavía siguen quedando restos y no tendríamos el color natural del agua, que sería un color transparente, sino que se queda parte del colorante que hemos utilizado como contaminante en este experimento. Aquí podemos ver que se queda algo amarillo, aquí podemos ver que se queda algo azul. ¿Y cuál es la conclusión que podemos sacar de este experimento? Nos damos cuenta de que pese a la utilización de filtros, purificadores u otros métodos o cosas que nos puedan ayudar a limpiar el agua, ningún método es completamente eficaz. Es decir, no vamos a poder conseguir un método que sea capaz de quitar el 100% de lo que hemos contaminado el agua. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llevar en este experimento? La conclusión es que en vez de tener que descontaminar, que no se hará una descontaminación completa, porque ya podemos ver que queda algo, lo que podemos hacer es no contaminar y utilizar todas las medidas que ha propuesto la COP26. Entonces, el refrán que podríamos sacar de este experimento es que debemos de hacer caso a todas estas medidas individualmente, porque esto es un problema de todos, porque antes que descontaminar, podemos no contaminar. Y así vamos a dar paso al siguiente experimento. Y hemos conseguido relacionar el reciclaje de plástico con 3 objetivos que propuso la ONU, que es el 12, producción y consumo responsable, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, y por último el 13, que es acción por el clima.
Antes de comenzar a explicar el reciclaje de plásticos, voy a hablar brevemente sobre la historia del plástico. ¿Cómo surgió el plástico? Pues bueno, cuando la creación del plástico, su idea era pues buscar un medio nuevo para dejar de recurrir a la explotación de los recursos animales, como puede ser el marfil de los dientes de los elefantes o el pelaje de los animales. Aunque a día de hoy nos seguimos encontrando algún elemento hecho con productos animales, gracias a que al plástico pues no hay tanta explotación. Pero hemos hecho un uso tan nefasto del plástico que ha acabado en algo tan horrible como puede ser aquí las islas de plástico. Para hacernos una idea, la isla de plástico más grande que hay en el mundo es la isla del Océano Pacífico del Norte, y para que veamos las dimensiones que tienen, si veis aquí España, la isla de plástico puede ser fácilmente 4 o 5 veces más grande que España. ¿Cómo se paran las empresas de reciclaje de plástico en realidad? ¿No? Porque mucha gente, durante un tiempo hubo un bulo que la gente decía, no, yo no reciclo porque luego lo juntan todo. Eso es completamente falso, ¿vale? Y aquí vamos a ver un método, hemos hecho un dibujo, un método que se utiliza para la separación de plásticos, ¿vale? El primer paso, pues bueno, sería tener los contenedores y tirar cada producto a su contenedor. En este caso no vamos a centrar en el del plástico. Vendría el camión de la basura y se llevaría solo los contenedores de plástico. Esto es un paso muy importante y que la gente, pues no todo el mundo tiene esta información. El camión de la basura iría a la empresa de reciclaje, ¿vale? Y en la empresa de reciclaje, por así decirlo, lo vertería a una cinta mecánica donde lo tirarían a una especie de piscina industrial. Y diréis, ¿cómo que una piscina industrial? ¿Qué es esto? ¿Se van a bañar los plásticos o algo? Pues no. Las disoluciones que habría en la piscina podría ser 3 tipos. Podría ser solo agua, ¿vale? Que sería esta, agua con alcohol o agua más sal, que tendrían densidades diferentes. Entonces, ahora mis compañeros, para que lo veamos un poco más visual, van a representar, bueno, ya lo hemos puesto, lo que pasaría con los plásticos en las diferentes soluciones. Bueno, hemos hablado del plástico, pero no hemos hablado de qué es el plástico. Y por definición el plástico es un polímero orgánico de gran masa molecular, y a lo mejor no se ha quedado claro, pero un polímero no es más que una repetición de un número indeterminado de monómeros, que serían como las unidades básicas que conforman estos plásticos. Como veis aquí en el proyectado, tenemos diferentes etiquetas con las que clasificamos el plástico, como el PET, el PAD, el PCB, el PVD, el PP, el PS y otros. Todos estos distintos tipos de plásticos tienen distintas densidades, como vamos a ver allí, y por lo tanto podemos reciclarlos de diferentes maneras. Aquí podemos ver que primero la densidad de las distintas soluciones que tenemos allí es diferente, y la densidad de los distintos plásticos que tenemos aquí representados con el color rojo y sus nombres es distinto. Por lo tanto, a la hora de poner estos plásticos en soluciones diferentes, algunos se van a hundir, otros se van a quedar arriba y otros más o menos se van a quedar por el medio. Esto lo que nos va a hacer es ayudar a las empresas de reciclaje a separar estos plásticos a la hora de reciclarlos, porque no podemos juntarlos todos a la hora de fundirlos. Claro. ¿Y a qué conclusión llegaríamos? Pues bueno, por ejemplo, los plásticos que flotarían pues tienen como una especie de red, y eso los podrían recoger y así ya reciclarlos. Y a día de hoy tenemos la suerte de que estamos avanzando muchísimo con todo el tema de plásticos, y por ejemplo en países subdesarrollados pues están llevando desde Europa unos ladrillos que son botellas de plástico y plásticos diferentes que son comprimidos y los convierten en ladrillos para poder construir casas y poder reciclar ese plástico. Y aquí volveríamos a las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Pues bueno, todos sabemos que hay miles y miles y miles de maneras de hacer esto y lo deberíamos aplicar a nuestra vida cotidiana. 1 litro de iodato de potasio, 0,025 molar, ¿de acuerdo? No, perdón, es este, de aquí. Tenemos la segunda disolución, que es hidrógeno sulfito de sodio, 0,05 molar, más 1% de argón, que es este. Y luego tenemos el hidróxido de sodio, 0,05 molar también, que está por aquí, que es ese. En las disoluciones tenemos 3 tipos de indicadores, que son la fenolftaleína, la timolftaleína y el paranitrógeno, ¿de acuerdo? Y en cada uno de ellos está en distinta manera, o sea, en distintas cantidades. Ahora vamos a hablaros sobre cuál es el procedimiento que hemos seguido para este experimento.
Primero vamos a añadir 50 mililitros, de 50 mililitros de la primera disolución en cada uno de los matraces. En estos ya están echados, ahora mi compañero va a añadirlo en ese, que no tiene ninguna sustancia, solamente los indicadores. Y al añadir la primera disolución no va a tener lugar ninguna reacción química ni ningún cambio en el pH, por lo tanto las disoluciones van a seguir conservando ese tono transparente, menos esta que simplemente tiene ese color por los indicadores que llevan. A continuación vamos a añadir 50 mililitros de la segunda disolución y ahora sí, tras un breve periodo de tiempo va a tener lugar un cambio de color muy brusco en todas las disoluciones y estas van a pasar a tener una especie de tono azulado o negro en vez de ese transparente, y esto se va a producir por una reacción química que es una reacción redox, que comúnmente se conoce como reloj de yodo. La única diferencia es que en vez de ser dos átomos distintos los que se oxidan y se reducen, es el mismo. Partimos aquí también de un estado de oxidación de más 5, porque es, digamos, lo mismo exactamente, y aquí tenemos un estado de oxidación de menos 1. Lo que ocurre es que los productos, el yodo molecular, que es lo que se forma con el yoduro de potasio y el clorurato potásico, es que ahora tiene un estado de oxidación de 0. Bien, finalmente tenemos la tercera reacción, y es que el yodo molecular, el I2, esto, es poco soluble en agua, pero en presencia de iones de yodo, que se escribe así, los iones de yodo, lo que hace es formar el complejo, digamos, en un anión triyoduro. Este anión triyoduro forma una reacción de complejación con el almidón, que básicamente forman, digamos, el complejo almidón triyoduro. ¿Por qué? El yodo molecular básicamente está formado por dos átomos de yodo. Esos dos átomos de yodo están unidos mediante un enlace covalente. De esto se desprende un carácter apolar que hace que sea prácticamente insoluble en agua. Pero para conseguir que sea soluble le añadimos un ion de yodo. Con este ion de yodo lo que conseguimos es que adquiera un carácter iónico y se pueda, digamos, ser soluble en este medio hídrico. Peróxido de sodio que tenemos por aquí. Y bueno, tras añadir esta disolución va a tener lugar el cambio de color de todas las disoluciones que actualmente tienen ese tono negro, y vamos a poder ver cómo poco a poco va a ir desapareciendo ese tonito azulado negro y se va a ir convirtiendo en todos los colores del arco iris. Y esto se debe a que vamos a estar cambiando ese pH ácido que tienen las disoluciones a un pH básico, por lo tanto se va a producir el viraje de los indicadores que habíamos echado con anterioridad. Esto con la igualdad de género y con la reducción de las desigualdades, que era lo que mencionábamos con el tema de la COP26. Si nos damos cuenta, podemos ver que, como hemos comentado con anterioridad, todas estas disoluciones están formadas por prácticamente lo mismo. Es decir, se les echa primero lo mismo, se les echa segundo lo mismo, lo único que hace que cambien son los indicadores que le hemos añadido, es decir, 1, 2, 3 gotas que les hemos podido añadir y que puede hacer que toda la disolución cambie, porque a simple vista nadie diría que esto y lo que podemos tener en el otro lado puede llegar a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión y cuál es la metáfora que podemos conseguir gracias a esto? Todas las personas tenemos una proporción que prácticamente estamos compuestos de lo mismo, pero tenemos gotas que nos hacen que nos diferenciemos unos de los otros, lo que te puede diferenciar a ti de mí y de todas las personas de dentro de esta sala. Entonces, si nosotros tenemos diferencias entre nosotros, que serían estas gotas, no podemos coger y tratar a alguien diferente porque tenga una gota, porque al fin y al cabo estas gotas que nos hacen diferentes son las que nos hacen igual de diferentes. Al fin y al cabo es una manera de unión, y esto no es algo que nos tiene que hacer crear barreras, no es algo que sea en crear bandos, en tratar diferente a personas que tengan diferencias con nosotros. Es decir, que tenemos que mantener el mismo comportamiento con ciertas personas que puedan ser más parecidas a nosotros que con otras personas, porque yo respetaré sus diferencias al igual que él respeta las mías. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos extraer de este experimento en relación con la igualdad de género y la reducción de las desigualdades? La conclusión de este experimento es que todas nuestras gotas han de ser respetadas de principio a fin, dado que estas nos hacen únicos y bellos a nuestra manera, tal y como lo hacen las reacciones. Así que muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Sofía y hoy les vamos a explicar entre todos lo que hemos hecho en nuestro Lego Lab. Lo que hemos hecho en nuestro Lego Lab es aprender lo que es una PCR. Para saber qué es la PCR, primero tenemos que saber lo imprescindible, ¿qué es el ADN? Este es nuestro ADN con Legos. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Este se encuentra en el núcleo de las células y la célula puede parecernos muy pequeña, pero es que realmente el ADN puede medir hasta 2 metros, es increíble. El ADN no nos sirve solo para funciones básicas de la vida, una de ellas es la síntesis de proteínas, sino también nos ha servido muchas cosas como en la medicina, biología, en la agricultura
Y para saber muchas de esas cosas necesitamos la PCR. A continuación mis compañeros les va a explicar de qué está hecho el ADN. Hola, yo soy Iker y voy a explicaros lo que es el ADN. El ADN está formado por dos cadenas, formadas a su vez por varios nucleótidos, que estarían juntados por una pentosa, que es un glúcido, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que podría ser o la citosina, o la guanina, o la timina, o la adenina. Bueno, estas bases nitrogenadas no se unen aleatoriamente, como podemos ver aquí. Siempre que encontremos adenina en una de estas cadenas, se unirá con la timina empleando dos puentes de hidrógeno, que serán los enlaces que unirán a estas cadenas. Siempre que encontremos guanina, se unirá con la citosina y emplearán, en vez de dos, tres puentes de hidrógeno que se representan aquí con los palillos. Esta característica se llama la complementariedad. Hola, soy David. Y aparte de ser complementarias, también son antiparalelas. Es decir, que cuando una empieza en grupo fosfato y pentosa, la otra empieza en pentosa grupo fosfato. Y se les nombra de distintas formas. Cuando empieza con un grupo fosfato se le llama 5' y cuando empieza con pentosa se le llama 3'. Y ahora, como podéis ver aquí, podéis vosotros crear vuestro propio nucleótido. ¿Alguien se anima a pasar a hacer su nucleótido? Hola, me llamo Cristian. Hola, me llamo Denis. Yo soy Armand. Yo soy Sofía. Y a continuación vamos a explicar la replicación del ADN. La replicación del ADN es un proceso que se lleva a cabo en nuestras células, más concretamente en nuestros núcleos, que es donde se encuentra el mismo ADN. Este proceso lo que consta es de obtener copias de sí mismo mediante una complementariedad de bases. Y os preguntaréis, ¿qué es la complementariedad de bases? Bueno, como ha explicado el anterior grupo, la complementariedad, en pocas palabras, es la capacidad que tienen las bases nitrogenadas de los nucleótidos para complementarse con su parte contraria, que en este caso la base adenina sería, se uniría a la base timina y la base guanina a la base citosina mediante 2 y 3 puentes de hidrógeno respectivamente. Entonces nosotros hemos representado la molécula de ADN mediante legos. La parte gris sería el esqueleto pentosa-fosfato y la parte de colores, como ya ha dicho mi compañero, son las bases nitrogenadas. Y todo esto forman los nucleótidos. Y las dos hélices se juntan mediante complementariedad. Y la adenina nosotros le hemos asignado el color azul, la timina el color amarillo, la guanina el color verde y la citosina el color naranja. Y ya volviendo al proceso de replicación de ADN, lo que llegamos es a la primera parte, que consta de una desnaturalización. Esta desnaturalización se puede simplificar como que se separan las cadenas, pero para entenderlo mejor vamos a ver aquí en el esquema del ADN cómo está formado por dos cadenas, las cuales están en una doble hélice, y justo aquí, cuando entra la desnaturalización, se desespiraliza y se separan dejando conceptos diferentes. También nosotros hemos representado con legos esta desnaturalización de uno original, se desnaturalizan las dos hembras. Bueno, durante el siguiente proceso contaremos con la ayuda de la enzima ADN polimerasa, que en este caso la hemos representado de esta manera. Esta se encargará de crear una nueva cadena a la que se irán uniendo nucleótidos que se encuentran dispersos por el citoplasma y por complementariedad, como hemos explicado anteriormente. Pues como ha explicado mi compañero, gracias a la intervención de la representación de la enzima polimerasa, los nucleótidos que estén dispersos en el citoplasma se unirán a una de las cadenas desnaturalizadas y luego a la otra para formar nuevas cadenas a partir de ellos. Y que sean idénticas a la nueva, a la original. Por último, después de ese proceso, lo que tenemos es una nueva molécula de ADN con una zona ya complementaria y la otra que ya se han unido, y llamamos que este proceso es semiconservativo. Es semiconservativo debido a que una de las cadenas es procedente a la anterior, a la original, y la otra es creada nuevamente por esta ADN polimerasa. Como ya ha explicado mi compañero, el resultado de este proceso es tener dos moléculas de ADN idénticas a la original, con una cadena que es de nueva creación y con otra hebra que sería original. Esto se aprecia mejor en este esquema, en el cual podemos ver las cadenas molde o cadenas nuevas, o cadenas originales, y las cadenas nuevas que se han formado gracias a la acción del ADN polimerasa, que une los nucleótidos libres a la cadena molde. Por último, como dato, podemos decir que esta replicación del ADN ocurre en nuestras células durante la fase S de la interfase.
Y también os preguntaréis qué es la fase S en la interfase. Bueno, la célula, según se esté dividiendo o no, se encuentran dos fases distintas. Una es la interfase, cuando no se está dividiendo, y la división, cuando se está dividiendo. En la interfase encontramos varias fases y una de ellas es la S, que se destina exclusivamente a la replicación del ADN. Y así concluimos con nuestro trabajo, y si queréis podéis hacer una pequeña cadena complementando con cada una de las bases que tenemos aquí. Buenos días. Hoy nuestro grupo, compuesto por Alex, Ana, Héctor y yo, Andrei, va a explicar en qué consiste una PCR. Desde la aparición del COVID-19 se ha empezado a utilizar mucho el término de COVID-19 en casos como me han llamado para hacerme una PCR, me he hecho una PCR y ha dado negativo, me he hecho una PCR y ha dado positivo y tengo que quedarme en casa. Pero, ¿qué es una PCR? La PCR, o en español, reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica que se utiliza en los laboratorios para amplificar una muestra de ADN. O, es decir, duplicar esta muestra múltiples veces. Últimamente se está utilizando la PCR para ver si una persona está infectada con el COVID-19, pero también tiene otras aplicaciones. Además del diagnóstico de infecciones, se puede utilizar en diagnóstico en cáncer, medicina forense, pruebas de paternidad, paleontología y taxonomía. La prueba que se recoge para hacer la PCR se recoge mediante un hisopo, un palo muy fino y alargado con algodón en uno de sus extremos que se introduce por vía respiratoria o por la boca y se recoge un poco de mucosa. De esta muestra obtenemos una serie de cadenas de ADN que se introducen en un aparato llamado termociclador, ahí pueden verlo, chiquitito, junto con unas cadenas cortas sintéticas de nucleótidos llamadas cebadores, que lo que van a servir van a ser de punto de partida para la cadena complementaria, de cimiento para la siguiente cadena, junto con nucleótidos que van a formar la cadena complementaria, y contamos también con la enzima polimerasa, que lo que va a hacer formar la propia cadena. Todo se introduce en el termociclador y una vez introducido, este comienza la fase de desnaturalización. Como ya han explicado, la desnaturalización es básicamente que se separan las cadenas. Durante esta fase el termociclador eleva la temperatura a unos 90-95 grados Celsius aproximadamente y comienza la siguiente fase de alineamiento. Después de este proceso la temperatura baja entre 50 y 60 grados. Si en la cadena objetivo se encuentra la muestra que deseamos, los cebadores se unirán de manera complementaria en las bases. Una vez unidos los cebadores, la temperatura vuelve a subir a unos 72 grados y comienza la fase de elongación. La enzima polimerasa va a leer la cadena molde y va a ayudar a unir los nucleótidos mediante complementariedad de bases para formar la cadena complementaria. Esto se repite también en esta cadena y este proceso se repite entre 30 y 40 ciclos y se obtienen millones de copias. Si queréis volver a escuchar esta explicación, podéis escanear este código QR para ver los vídeos. Os recomiendo el vídeo 2, que es de nuestros compañeros de tercero, que está muy bien. Por último, ¿con qué finalidad hacemos esta prueba? Como bien ha dicho mi compañero Andrei en principio, podemos utilizarla para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, en este caso el COVID-19. Aquí tenemos un par de ejemplos que hemos construido con Legos en el laboratorio. Y bien, como sabemos, como podéis intuir, el virus también tiene ADN, también tiene material genético. Si estamos infectados, ese ADN aparecerá en la muestra junto con el nuestro. Sin embargo, los cebadores son complementarios solo y exclusivamente a la parte del virus. Con lo cual, si estamos infectados, el ADN aparecerá en la muestra y después del proceso se habrá replicado numerosas veces. Si después de esto efectivamente se ha replicado muchas veces, la prueba dará positiva y significará que estamos infectados de, en este caso, COVID-19. Si no aparece ninguna cadena duplicada, significará que dará negativo y no estamos infectados. Aquí concluye la PCR. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, somos los alumnos de cuarto grado, yo soy Adrián. Yo soy Sonia. Yo soy Estela. Yo soy Claudia. Yo soy Dani. Yo soy Paula. Yo soy Rosana. Y os vamos a representar diferentes experimentos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros nos llamamos concienciados porque no hay otro planeta, solo tenemos este, y hemos estado haciendo durante este mes y el 30 de noviembre algunos talleres para nuestros compañeros que coincidían en nuestros recreos para transmitirles este mensaje. La ONU ha creado varios objetivos de desarrollo sostenible en los que hablamos sobre el calentamiento global, el bienestar, para combatir la justicia o incluso la desigualdad en el mundo. Nosotros nos vamos a centrar en este taller sobre el agua limpia y el saneamiento. Hoy en día y siempre consumiremos mucha agua, porque por ejemplo nuestros cuerpos están hechos de un 60% de agua. Aquí lo que vamos a hablar o explicaros es los tipos distintos de contaminación que hay, que los más frecuentes hoy en día son la deforestación, las actividades industriales, los residuos, transporte y almacenamiento de petróleo en los mares o océanos, y el calentamiento global como el principal. Sabemos que el agua es un recurso imprescindible para la vida y actualmente la contaminación se puede ver o no. Bueno, en este caso vamos a utilizar el aceite como método, por así decirlo, de contaminación, que es visible, pero como han explicado nuestros compañeros de bachillerato, hay algunos que no son visibles. Aquí utilizaremos colorante amarillo para simular los rayos del sol y colorante azul para simular el oxígeno. Vemos que si echamos el colorante y llega al agua, se puede, por así decirlo, mimetizar con el entorno, llegando con todas sus propiedades al fondo y afectando positivamente a la fauna y a la flora. Sin embargo, observándolo en el vaso con aceite, vemos que se queda estancado gracias a que el agua tiene mayor densidad que el aceite, por lo cual se queda abajo y el aceite retiene las partículas de luz. Lo mismo pasa con el oxígeno. Cuando traspasas por las aguas que no están contaminadas, se ve que llega hasta el fondo y viene bien para los fondos marinos, para los ecosistemas y incluso los animales. Mientras que en el agua contaminada podemos ver que no llega a pasar y que se queda estancando, haciendo que pierda sus propiedades. Aquí tenemos un ejemplo que es el río Amazonas, donde hay interacción humana, por ejemplo el comercio, que podemos ver que está realmente contaminado y que prácticamente sería imposible moverse por el agua. Mientras que en la parte que no está contaminada, que no hay interacción humana ni comercio, está limpia. Y con esto queríamos, por así decirlo, concienciaros de que tenemos que cuidar más dónde echamos las cosas y la contaminación actual del planeta. Por ejemplo, utilizando el ejemplo del aceite, podemos ver el aceite del interior se echaría en el, por así decirlo, contenedor de aceites, que hay un contenedor específico. Luego el envase, o sea la botella, se tendría que echar en el contenedor de envases porque está en contacto con el aceite. Sin embargo, el tapón, que ya ha estado muy brevemente o no ha estado en contacto con el aceite, debería echarse en el contenedor de plástico. Y esto se debe a la regla de las 3 R's: reutilizar, reducir y reciclar. Y para hablaros de ellos vamos a realizar un experimento en el cual vamos a incluir un fenómeno el cual está afectando actualmente a nuestras ciudades y que podría ser mayormente reducido utilizando energías renovables. Bueno, este fenómeno es la lluvia ácida. ¿Y qué es la lluvia ácida? Bueno, la lluvia ácida se produce cuando los gases procedentes de la quema de combustible reaccionan con el oxígeno que está en el aire, con el vapor de agua y se crean ácidos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos gases como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, que es este, y el dióxido de nitrógeno, que reaccionan con el oxígeno y con el vapor de agua y se crean ácidos como este, que es el ácido sulfúrico, y este, que es el ácido nítrico, que al depositarse en la superficie terrestre vía la lluvia, acidifican todos los ecosistemas. ¿Esto qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Pues que al acidificarse los ecosistemas ocurren un montón de daños que no son solo para, por ejemplo, los árboles en el caso de los ecosistemas terrestres, sino daños también a ecosistemas marinos, como puede ser las algas. Y además todos los seres vivos que están dentro de estos ecosistemas se dañan, incluso pueden llegar a extinguirse porque no están acostumbrados a vivir en un pH tan ácido. Además de todo esto, vamos a centrarlo en nuestras estructuras, ¿no? Nuestras estructuras
se dañan también por esta lluvia ácida que nosotros mismos producimos. O sea, es algo que se contradice. Pues construimos algo para luego destruirlo por algo que también producimos. Y para hacerlo vamos a demostrarlo con este experimento. Bueno, antes de realizar los experimentos tenemos que explicaros el concepto de los ácidos y las bases. Los ácidos tienden a ceder protones y las bases tienden a capturarlos y los hace complementarios. Bueno, nuestros edificios de mármol, hemos traído aquí unas piedras de mármol que son estas, y esto sería de lo que están hechos nuestros edificios. Bueno, como esto no lo podemos utilizar, aquí tenemos carbonato de calcio, el carbonato de calcio, que es lo mismo pero está machacado para poder utilizarlo, y aquí tenemos carbonato de sodio. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que son bases. Son básicamente iguales. Entonces vemos que en el carbonato de sodio el agua se queda totalmente transparente. Esto significa que se ha disuelto. Pero en el carbonato de calcio se queda blanco. Esto significa que las partículas han quedado en suspensión y no se han mezclado. Es por eso que solo vamos a poder comprobar que este es una base y este no, porque si no las tiras de pH no van a poder funcionar. Por eso hemos traído el carbonato de sodio. Se vuelve un color azulado y esto demuestra que es una base según la escala de pH. Este mismo experimento también nos explica, bueno, podríais preguntaros si son casi iguales, porque nuestros edificios y estatuas están compuestos de carbonato de calcio y de carbonato de sodio. Bueno, pues esto se debe a que si estuviesen hechos de carbonato de sodio, con una simple lluvia normal, pues se desharían completamente. Y al estar hechos de carbonato de calcio, pues no. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Si hemos dicho que no se desharían con agua, claro, nuestro problema es la lluvia ácida. La lluvia ácida, ¿qué pasa? No vamos a traer aquí ácido sulfúrico porque es un ácido un poco peligroso, pero vamos a usar unos ácidos más caseros que son el ácido procedente del jugo de limón, que es el ácido cítrico, y el ácido acético procedente del vinagre. Vamos a demostrar que son ácidos usando otra vez las tiras de pH. Aquí, coges Estamos patosos. Bueno, como podéis ver, se tornan de un color anaranjado, lo cual en la escala de pH nos demuestra que es un ácido. ¿Qué pasa? Que vamos a simular un poco la reacción que ocurrió en nuestras estatuas. Nuestras estatuas, ¿qué pasa? Que cuando tenemos mármol, el carbonato de calcio y reaccionan con el ácido sulfúrico, creamos una reacción química donde producimos, aquí se ve, dióxido de carbono, CO2, agua, H2O, y también tenemos el sulfato de calcio. Bueno, hemos llenado 2 globos con carbonato de cálcico y vamos a llenar el último para que veáis. Aquí se nota un poquito que es un poco diferente. Vamos a llenar el último y tenemos distintas sustancias. Bueno, aquí, como ya os ha dicho mi compañera, tenemos agua mezclada con jugo de limón, agua mezclada con vinagre y agua así. Tenemos un poquito de mixturse, pero con el vinagre va muy rápido. Con el agua pues no va a pasar nada. Recortan al limón esta vez, La carrera. Aquí vinagre. Ahí está. Bueno, y esto es lo que nos demuestra es la reacción química que se produce. Bueno, como en conclusión podemos reducir o eliminar, mejor dicho, la lluvia ácida. Pues el ser humano tiende a poner parches a todos los problemas que crea. Pues yo pienso que no hay que poner un parche a esto, que podría ser filtrar las aguas que están contaminadas por estos ácidos. No, yo pienso que para quitar la lluvia ácida por completo habría que eliminar los combustibles fósiles, cualquier uso de los combustibles fósiles y sustituirlos por energías más renovables. Pues aquí tenemos pues diferentes cantidades de azúcar echados en la misma cantidad de agua. Vamos, de 0 gramos a 32 gramos de azúcar. Y pues lo que ocurre aquí es que se van a mezclar. Pues ¿sabéis cuando echáis aceite encima del agua que no se mezclan? Vale. Lo que vamos a hacer aquí es un poco como una especie de suspensión, porque no se van a mezclar y pues todos los colores como que se quedan como diferenciados. ¿Y si no hubiera desigualdad? Pues vamos a mezclarlos. Bueno, venga, a mezclar os he dicho. Y pues notamos cómo los colores se van mezclando poco a poco, es decir, que conviven y... Y bueno, pues como Pues decía ella... esto significa que todo el mundo tendría las mismas oportunidades y nadie estaría marginado o discriminado por la sociedad.
porque al fin y al cabo todos somos agua y azúcar, ¿no? Pero cada uno tiene pues nuestra gotita de colorante que nos hace ser únicos y especiales. Así que os animo a todos a que removéis el arcoiris. O sea, la barra del arcoiris y que juntemos todo el mundo el arcoiris. O sea, que juntemos el arcoiris y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y bueno, con esto os dejaré con nuestras compañeras, se les va a enseñar. Y vamos a presentar un proyecto, un experimento que vamos a utilizar azúcar y manganeso, relacionado con el objetivo 3 de desarrollo sostenible, que es salud y bienestar. Para este proyecto vamos a necesitar como reactivos el permanganato de potasio, un chupachus y unas lentejas de sosa, que es hidróxido de sodio. El experimento consiste en ir reduciendo el estado de oxidación del permanganato con la glucosa que contiene el chupachus, y al ir cambiando el estado de oxidación podemos ir apreciando que la disolución va a tener un color diferente. Vale, lo primero que vamos a hacer es poner el permanganato de potasio, que al principio pues tiene un color, pues es como negro, ¿no? Pero que al echarlo en el agua no hay ninguna reacción, solamente que se vuelve pues de color moradito, que es el primer color. Aquí el manganaso tiene número de oxidación más 7 y todavía no se ha relacionado con nada de azúcar, es solamente el permanganato. Vale. Bien, la primera reacción va a ocurrir muy rápido y surge nada más meter el chupachus en el agua disuelta con el permanganato. Va a cambiar de estado de oxidación más 7 a más 5, cambiando de color. Ocurre súper rápido y es que instantáneamente va a pasar la segunda reacción, que se vuelve verde. Como el estado de oxidación más 5 es muy inestable, la reacción cambia rápidamente de color a verde, pasando de pues, más 7 a más 6. Vamos a ir parando la reacción para que al final podáis apreciar todos los cambios ahí. Vale. Y la última reacción, que esta lleva un poco más de tiempo, es la que pasa de tener la valencia más 6 a más 4. Y como es un cambio un poco más grande, pues tarda un poco más de tiempo. Y se va a cambiar ahora a color como amarillo marrón. Un amarillo marrón. Y estos experimentos han expresado 6 de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y esto está relacionado con el objetivo de salud y bienestar, en el que queremos expresar la importancia de un consumo moderado de azúcar, porque por ejemplo en una comida que nosotros podemos comer cada vez que nos apetezca, por ejemplo, como un chupachus, tiene 9,9 gramos de azúcar, que es capaz de hacer reaccionar el manganeso en este experimento. Un sobre de colacao que nos podemos tomar cada día tiene 12,6 gramos de azúcar, y un yogur que bueno, tomamos después de las comidas o algo de eso tiene 17,4 gramos de azúcar. Mirad, aquí ya ha pasado ya de tener estado de oxidación más 4 y pues tiene un color amarillento. Lo que queremos decir con este experimento es que tampoco hace falta reducir el consumo de azúcar a 0. Lo que tendríamos que hacer es hacer un uso de él responsable, hacer un consumo sostenible, bueno, más que sostenible, responsable, o sea, ir reduciendo para poder conseguir el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU de salud y bienestar. Vale, con todos estos experimentos lo que hemos tratado de hacer es concienciar a los alumnos de otros cursos sobre la importancia pues, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo hemos querido hacer como un puzzle para mostrar a la gente cómo una pieza individualmente, las piezas por separado, como que no hacen, o sea, son menos fuertes, y que uniéndolas todas, haciendo el puzzle completo, se puede conseguir el bienestar mundial. Y pues este es nuestro proyecto.